Entonces, pues vamos a continuar con la enseñanza que quedó al 10% el miércoles pasado. Este, Esperemos que el Señor nos ayude, ¿no? Vamos a comprimir el 90 para no tardarnos tanto, ¿sale? Y miren, esto que vamos a empezar a ver en el capítulo 2 en- son temas en un sentido controversiales, porque a partir del capítulo 2 de Hechos, pues muchos grupos interpretan pues diferente, ¿no? Esta porción bíblica. Y bueno, están los carismáticos, están pentecostales, bautistas, ¿no? Y hay perspectivas diferentes en cuanto al capítulo 2 de Hechos y todo lo que se desarrolla ahí, ¿no? Entonces, no vamos a entrar directamente a todo lo que es la Pentecostés. Voy a continuar con la introducción porque es importante que tengamos un contexto de lo que pasó en el capítulo 2. ¿Ok? Y bueno, ya Pietro nos estuvo hablando en el capítulo 1, ¿no? Acerca después de la ascensión, pues que estaban esperando, ¿no? Pero en cuanto al tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? De lo que sucedió en Pentecostés, pues el propósito de esta enseñanza es, número uno, pues que no se piense que es algo nuevo, ¿ok? Que es algo que no estaba escrito o que es algo que fue nuevo para las personas, ¿no? Este, el ministerio del Espíritu Santo, pues, ha estado desde siempre, ¿no? En diferentes facetas o en diferentes administraciones. Y bueno, esta es una forma en la que se mueve hoy, ¿no? A partir de Pentecostés, un evento único, ¿no? Se cumplió, dice la escritura, vamos a verlo, se cumplió, ¿no? Se llegó el tiempo, ¿ok? Eso no significa que cada rato se va a estar repitiendo. Incluso yo he escuchado, ¿no? Predicadores que dicen que no, que llaman al viento fuerte del Espíritu Santo, ¿no? Al viento recio, y le ordenan, no, sople en este lugar, ¿no? O sea, tratando de imitar lo que pasó en ese lugar, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no obra en medio de nosotros, ¿ok? O sea, posiblemente pudiera un día pasar eso, ¿no? Que entre un viento huracanado y bueno, Dios es soberano, no podemos nosotros encajonarlo en tiene que ser así. Dios es soberano, ¿no? Y es libre. Pero un evento, imitarlo así como sucedió en, en, en Pentecostés, este, pues no, fue un evento único, ¿no? En su categoría. Ok, bueno, nada más para retomar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahorita me voy a cerrar aquí. Voy a nada más como puntualizarlo para no tomar mucho tiempo. Dijimos que la iglesia, ¿no? Se cerraba la historia de la antigua dispensación y se abría la historia de la dispensación de la iglesia, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Y bueno, les decía que hay quienes no son dispensacionalistas y hay otras teologías, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos por ahí. Había una promesa de Jesús dada a los apóstoles de que Él edificaría su iglesia. Y vimos que no era en Pedro, ¿no? Pedro es Pietro. Petros, no es Pietro. ¿No? Es Petros, una piedrecita que se desprende de Petra, ¿no? Que es la piedra grande, ¿no? Bueno, sobre Petra se edifica la iglesia, no sobre Petros, ¿ok? Entonces, Mateo 16:18 es lo que nos dice, ¿no? Esto, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, no son los descendientes del apóstol Pedro, ¿no? Como los papas que la iglesia católica, ¿no? Estableció, como los que van sucediendo, ¿no? Ese, esa silla, ¿no? Lo que como se llame. No.
es Cristo, es la roca, es Petra. ¿Ok? Entonces, este inicio, ¿no?, de edificar su iglesia iba a tener un cumplimiento en el día de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que vimos, ¿no?, es que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, asumiría las funciones del vicario de Cristo. ¿Ok? Es alguien que es el portavoz, el que está, el que se quedó, ¿no? Después no es el Papa, ¿no? Es el Espíritu Santo el que sigue, ¿no?, con la administración y con el ministerio de hacer cosas nuevas, diferentes, ¿no? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Interpretar y enseñar las Escrituras, ¿no? Y enseñarnos cómo vivir bajo los mandamientos de Dios. Entonces, eso es su función, ¿no?, de vicario. No de nuevas revelaciones, no de nuevas formas de sentir, ¿no? Cosas sensoriales y cosas de esas cosas son extra bíblicas, ¿no? Si alguien quiere dar vueltas en el piso, ¿no?, revolcarse en el piso, pero después de levantarse dejó de gritarle a su esposa y dejó de ser el cocodrilo que era antes, ¿no? Entonces, bueno, le sirvió esa revolcada. Pero si después de darse esas vueltas por todos lados y aventar sillas, sigue siendo el mismo mentiroso, nomás se revolcó, ¿no? Entonces, para no decir que puede ser, ¿no? O sea, que una persona pase por cosas y bueno, no. Después vamos a hablar más acerca de eso, ¿ok? Entonces, los hechos portentosos de los primeros cristianos, sí, que impactaron al mundo, ¿no? Entonces conocido, no fueron hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, propiamente, fueron hechos del Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, a través de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una acción omnipotente, la tercera persona de la divinidad. ¿Sí? Es igualmente omnipotente como lo es el Padre, como lo es el Hijo, ¿ok? Entonces, actuando en los cristianos y llevándolos a hacer las obras que Jesús había hecho. No cosas nuevas, no, cosas, se dice, ¿no?, que aún cosas mayores que estas harán. Bueno, el Señor Jesús resucitó un muerto, ¿verdad? O varios. Yo no sé, me acuerdo mucho de esto, el pastor nos decía, algo más que eso, yo no sé qué aún ha hecho más impactante, ¿no? Ver que un muerto resucite, pero, pero puede ser que se refiera al hecho de que, de que el Evangelio iba a abarcar más terreno que lo que el Señor Jesús abarcó, ¿no? O sea, él estuvo ahí en esa zona. Y podemos decir que 120, ¿no? Fueron los discípulos que estuvieron con él, aunque se presentó a 500. Pero ahora los apóstoles, los discípulos, iban a abarcar. Y ya ven, se cree que el apóstol Pablo llegó a España, ¿no? Entonces, una obra evangelística mayor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no le dio énfasis a los milagros y a las cosas impactantes. La misión era el Evangelio. Entonces, en ese sentido, las cosas mayores van a ir encaminadas al mensaje, ¿no? A la misión, no a las cosas que pueden ir acompañándolas, ¿no? Entonces, pero bueno, no vamos a meter más, entonces. Los discípulos en ese tiempo, ellos se limitaron a obedecer lo que se les había indicado, ¿no? Que era, ahí en Hechos 1.8, la instrucción era, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, ¿ok? Entonces no se sentaron ahí, a ver muchachos, y hacemos una lluvia de ideas, ¿qué les parece? Pues el Señor ya lo vimos irse, y ahora ¿qué hacemos, no? Pues ¿qué les parece si... No, ¿qué? ¿Cuál fue la instrucción? Que esperamos, ¿no? ¿Y cuál fue la actividad registrada que tuvieron ellos mientras esperaban? Orar. Estaban esperando, orando, ¿no? Lo vemos ahí en el versículo 14, el capítulo 1. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración,
junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Ok? Entonces, hubo otra actividad que hicieron, recuerdan, Pietro nos habló de ello, que fue la persona que sustituía a Judas, ¿no? Ahora, no fue algo que se le ocurrió a Pedro. Él lo dijo, pero vino a su memoria. La escritura dice esto, ¿no? Que alguien tome tu lugar, ¿no? Entonces aún ese tipo de cosas no eran cosas propias, ¿no? Ideas de Pedro, sino, a ver, vamos a ¿qué dice las escrituras? Y ya con un entendimiento, ¿no? Dice que, la escritura dice esto, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Quién escogió a Matías? ¿Los apóstoles? El Señor, ¿no? El Señor lo escogió. Aún, fíjense en eso, ellos no tenían nada que ver, ¿no? Simplemente echaron suertes y el Señor escogió a Matías, ¿no? Entonces, la iglesia no nacía por ninguna razón o acción humana, ¿ok? Sino se producía por iniciativa de Dios, ¿ok? A nadie se le ocurrió a la iglesia, estaba en el corazón de Dios, ¿no? Algunos comentaristas dicen que la iglesia, o sea, como la conocemos, se ha desarrollado, no estaba profetizado, ¿no? Que ese grupo se levantaría, pero lo que sí nos habla la escritura, desde de tapa a tapa, es del pueblo de Dios, ¿no? Y que de ambos pueblos hizo uno, ¿no? O sea, nos habla de un pueblo. Pero no, tal como la iglesia no la vemos así en las profecías, bueno, se comenta, ¿no? Que no se ven las profecías, pero sí se habla de un pueblo de Dios, ¿no? Y de los injertados, ¿ok? Es de lo que se habla. Entonces, si la iglesia hubiera nacido del razonamiento y de una buena idea de los hombres, les aseguro que ahorita estaríamos en la playa, algunos, no todos, ¿no? O estaríamos comiéndonos un elote por ahí en algún lado. No estaríamos aquí reunidos porque la iglesia no hubiera prevalecido. Pero como es una obra de Dios, como es una obra del Espíritu Santo, por eso permanece hasta hoy, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces, podemos, como hemos orado, ¿no? Y conocemos y se nos ha enseñado, estamos en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos oscuros, tiempos de crisis, ¿no? Donde aparentemente vemos que la ONU, que grupos supranacionales y que gente poderosa está en contra de la iglesia, ¿no? Y quiere callarnos y quiere que no se hable del evangelio porque el evangelio es exclusivo. Pero el Señor dice, o sea, él no lo dijo un hombre, el Señor dijo que el Hades, ¿no? No prevalecerá. O sea, que nada la va a poder detener. O sea, es del Señor, ¿no? Entonces, por eso está hasta hoy y va a continuar hasta que el Señor quiera, ¿no? Entonces, vemos también que mediante el descenso del Espíritu Santo inician dos actividades divinas que no habían sido llevadas a cabo. ¿Cuáles son esas actividades? Número 1, que Dios toma posesión de su nuevo templo, que es la iglesia. ¿Ok? El Espíritu Santo antes, en el Antiguo Testamento, posaba en una persona, pero se iba, ¿no? El rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía esto. ¿Ok? Entonces, número 1, toma posesión de su nuevo templo, que es la iglesia, y viene a habitar en cada uno de los cristianos. Ahí si toman nota, 1 Corintios 3:16, 6:19 y Efesios 2:21 al 22, ¿ok? Segundo lugar, inicia la actividad bautizadora, ¿sí? Por la cual se hace posible la formación de un cuerpo, que es la iglesia, ¿no? 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Un solo pueblo, ¿ok? Entonces, inician estas dos actividades a raíz de este tiempo, ¿no? De la obra del Espíritu Santo. Entonces, ya me perdí. Acá. Entonces, siempre hubo en la tierra pueblo de Dios, ¿no? Siempre hubo en la tierra. Ahí vemos, ¿no? En Génesis, Abel y luego Set. Y vemos ahí, ¿no? Todos los hombres que obedecieron a Dios y caminaron con Dios. Siempre hubo pueblo de Dios.
Sí, pero nunca, como en este tiempo, ese pueblo alcanzó las dimensiones que tiene ahorita. No, no me acuerdo el dato, pero nos dio a Carlos, esposo de Cidelín. Él trabaja en el INEGI y hay unas estadísticas, ¿no? De México. Eh, la proporción de católicos, por ejemplo, me acuerdo que nos comentó que disminuyó 10%, ¿no? Y los protestantes o evangélicos aumentó, ¿no? O sea, 10% es un buen número. Entonces, la iglesia está alcanzando dimensiones, ¿no? Que no se tuvo antes, ¿ok? Pero, como les dije al principio, eso tiene que ver no con nosotros, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que trae a las personas a Cristo, ¿no? Y son perdonados, ¿no? Él es... Pero nosotros lo hablamos, ¿ok? Lo que les decía la semana pasada, se nos concedió eso, ¿no? Y el Señor, por medio del Evangelio, por la locura del Evangelio, es que hace estas cosas, ¿no? Es que atrae y es que salva a las personas. No por nosotros no somos buenos, pero se nos encomendó este trabajo, ¿ok? Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, um, hablábamos también de tres características que los creyentes tenían, ¿no? Reunidos esperando, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Número uno, su obediencia, ¿no? Jesús les había mandado esperar en Jerusalén y ellos obedecieron esperando. Y luego, oración, ¿sí? Otra característica es que oraban de continuo, ¿no? Había oración comunitaria y adoración, ¿ok? Y número tres, que se va a desarrollar en el transcurso del texto, que vamos a estar viendo en semanas, ¿no? En varias semanas, habla de poder, que fueron investidos de poder, ¿no? Si los cristianos, fueron investidos de poder de lo alto, ¿sí? Y las manifestaciones del poder de Dios en ellos comenzaron a hacerse, pues, notorias, ¿no? Recuerdan ahí al paralítico, ¿no? A la puerta. Entonces, con la sombra de Pedro, ¿no? Entonces, la actividad del Espíritu Santo fue notoria. No su piedad, no que eran superhombres, no que las podían de todas, sino que eran dirigidos, ¿no? Y ellos caminaban así, estaba fresco todo esto, ¿no? Para ellos y, y esto solamente podía pasar, hermanos, en personas que eran obedientes, ¿sí, no? O sea, no, si hubieran sido desobedientes, si hubieran buscado lo suyo, yo tengo una mejor idea, tengo un mejor plan, tal vez no hubiera pasado eso, no sé. O se hubiera pasado, estaba escrito, ¿no? Pero son características que tienen las personas, ¿no? Los primeros discípulos, esas, ¿no? Que caminaban en poder. Ok, entonces, mmm, esto fue como la introducción, ¿no? Un poquito de lo que la semana pasada no pudo hablarse. Y lo que les decía al principio, ¿no? De tener un marco teórico, un marco contextual acerca de lo que pasó ahí en Pentecostés, ¿no? Y es hablarles un poquito de la actividad del Espíritu Santo, ¿no? En ese tiempo, recuerden que el Señor estuvo 30 años, ¿no? 33 años en su ministerio aproximadamente. Murió estuvo 40 días con ellos y a los 50 días sucedió esto, ¿ok? Entonces, durante esos 30 años, el Espíritu Santo estuvo obrando. ¿Sí? No es que apenas se inició acá, fue una nueva, ya masivamente, ¿no? Obrando a través de la iglesia. Pero Él estuvo obrando en personas. Sí, estuvo llenando personas, ¿ok? Acompáñenme ahí, por favor, a Lucas 1:35. Lucas, aquí lo tengo. Lucas 1:35, versículo conocido. Dice así: se respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Entonces,
¿A quién le estaba diciendo esto? A María, ¿no? Entonces, vemos la actividad del Espíritu Santo. Pues, como dice el texto, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Entonces, esta era una profecía mesiánica que ustedes pueden buscar ahí en Isaías 7:14, ¿no? Pero habla de la actividad del Espíritu Santo viniendo sobre una mujer, ¿ok? Y bueno, era para que se hiciera, ¿no? Todo esto que estaba profetizado. Y vemos que el Espíritu Santo, que es el que obra en ella, crea vida. Y eso nos indica, ¿no? Y es una referencia para decirnos que el Espíritu Santo es Dios. No solamente Dios crea vida, ¿ok? Yo no sé qué cosa va a salir de lo que le llaman, es una rama de la genética que se llama CRISP, que modifican los genes y ellos hacen sus combinaciones y van a crear humanos, ¿no? De laboratorio. Ok, genéticamente podría pasar, ¿no? Pero Dios es el que da la vida. Entonces yo no sé quién le va a dar vida a esos seres que van a ser, ¿no? Dios no se las va a dar, ¿no? Dios no se las va a dar. Bueno, no es el tema. Pero Dios es el que da vida, ¿no? Y lo vemos ahí. Ahora, el Espíritu Santo se mueve, hermanos, no solamente en una esfera mental o en una esfera almática, ¿ok? O sea, el Espíritu Santo se mueve en una esfera donde hay carne y hueso, ¿no? Porque puso vida, ¿no? En el vientre de María, ¿ok? Esos genes X, ¿no? Pues fueron reales. ¿Cómo? No sabemos. Pero crea vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo explicarlo? No hay una forma de explicarlo, ¿no? El Espíritu Santo le dio vida y nació, ¿no? Este santo niño que dice ahí, y nació y creció, ¿no? Pero se mueve el Espíritu Santo se mueve en una esfera de carne y hueso también. ¿Ok? No nada más está acá en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, sí está, pero también hay, ¿no? Se mueven en esa esfera. Espero que no haberlos confundido. Entonces, también vemos ahí, vamos a avanzar a Lucas 3:16, por favor. Voy armando algo ahí. Lucas 3:16. ¿Me ayuda alguien que lo tenga? ¿Me ayuda por favor a leerlo? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces, gracias, Social. Entonces vemos que el Espíritu, que el Señor Jesús administra el Espíritu Santo, ¿no? ¿No? Dice ahí Juan, ¿no? Que él iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora nada más como nota, ¿no? Y paréntesis, cuando nos habla ahí de la palabra fuego, hay 3 escuelas de interpretación para esto: la escuela positiva, la escuela negativa y la escuela neutral, ¿ok? La escuela positiva, a grandes rasgos, nos habla de que el Espíritu Santo, ¿no? De forma positiva, participa, ¿no? Somos bautizados y cuando habla acerca de fuego, puede hacer referencia ahí a lo que sucede en Pentecostés, las lenguas como de fuego que nos habla, ¿no? Hablan de que hace algo bueno, ¿no? La escuela negativa hace referencia a lo que sucedió en el año 70, ¿sí? Con el general Tito, ¿no? Que destruyó la ciudad, ¿no? Y fue consumida, ¿no? En llamas. Y la escuela neutral habla de, sí, un bautismo, ¿no? En el Espíritu Santo, algo positivo, algo bueno, pero el fuego en el sentido de juicio, ¿no? Cuando el Señor, ¿no? Porque si ustedes siguen leyendo el texto, ¿no? Habla de que el versículo 17 dice: el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible, ¿no? Entonces, nada más es un paréntesis, son escuelas de interpretación.
Yo, si quieren saber mi postura, yo estoy en la neutral, pero es algo que se puede estudiar, ¿no? Y bueno, somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, lo importante aquí es que el Señor Jesús administra, ¿no? Y esto sucedió, ¿no? ¿Cuándo fueron bautizados? Bueno, Pentecostés, ¿no? Ahí fue cuando sucedió esto y otras personas que vamos a ver ahorita, ¿no? También. Ahora, en cuanto a la actividad del Espíritu Santo, como les decía, eh, en el Señor Jesús, el Espíritu Santo, vino y le dio vida, ¿no? Al Señor Jesús. Fue por el Espíritu Santo que María pues quedó embarazada, ¿no? Y luego, eso fue su nacimiento, ¿ok? Y luego vemos ahí en Lucas 3:22 que el Espíritu Santo, que el Señor recibe una investidura, ¿ok? Ahí mismo, unos versículos adelante, dice, y cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía, perdón, 21, perdón, el 21, me equivoco, leí 23, ¿verdad? Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo le dio vida, ¿no? Al Hijo de Dios, pero luego fue investido del Espíritu Santo, ¿no? Son dos cosas diferentes que sucedieron, ¿ok? No olvidemos que Él es Dios, ¿no? Pero lo que nos enseña es la obra, ¿no? Que Él no hacía por sí solo las cosas, ¿no? Enseñándonos que hay un orden, ¿no? Y de una forma de cómo vivir guiados por el Espíritu. ¿Ok? Ahorita vamos a avanzar un poquito más en eso. También en esta, como un comentario nada más, vemos una ilustración clara de la Trinidad, ¿no? Y bueno, aquí, como en todas las escrituras y como en lo que hemos visto hasta ahorita, este no es un nuevo, no es un, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿no? Um, en ti me he complacido, no es algo que escribió Lucas, que Lucas escuchó, ¿ok? El Padre está citando Isaías, ¿dónde está? ¿Se me fue? Isaías 42:1. Los que anotan, ahí anótenlo. El Padre está citando Isaías 42:1, ¿ok? Entonces, no son cosas nuevas, ¿no? Como les decía, es la interpretación, ¿no? Es la luz de las cosas que estaban ocultas, ¿no? Que estaban en las sombras en el Antiguo Testamento, pues traerlas, ¿no? A la luz con los cumplimientos proféticos, ¿no? De las profecías mesiánicas, ¿ok? Entonces el Padre está citando ahí, ¿no? Entonces Jesús es el Mesías profetizado. Y si ustedes leen ahí Isaías 42:1, me gustó ese texto. Por aquí lo tengo. 42:1. ¿No? El versículo 4, fíjense lo que dice de Isaías 42:1, dice, bueno, ya es 42:4, ¿no? Dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Y luego dice, y su ley esperarán las costas, ¿no? Es decir, la extensión, ¿no? De ese mensaje, la extensión de su justicia, o sea, no nada más en ese pequeño lugar, ¿no? Cuando se cumpliera la profecía, o sino aún en las costas, ¿no? Y nosotros estamos en una costa, ¿no? Y nos alcanzó hasta acá. Su ley, ¿no? Su justicia. Oye, es una profecía que se cumplió, ¿no? Es una profecía mesiánica, ¿no? Que se cumplió. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa, ¿no? El Espíritu Santo estuvo haciendo, ¿no? Durante el ministerio de Jesús. Pues ahí en Lucas, volvemos a Lucas, por favor. Capítulo 4, versículo 1. Que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días. ¿Ok? Entonces, no solamente el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado,
posó sobre él, ¿no? Ahí nos habla de una paloma, ¿ok? No solamente posó sobre él, sino permaneció en él, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo en el creyente, cuando es regenerado, ¿no? Viene a ocupar un lugar, pero no solamente ya, ¿no? Vino y nos bautizó y fuimos regenerados, sino permanece en nosotros. O sea, para que vayan viendo, ¿no? Y vayan armando ahí, permanece en nosotros. Ahora, vean cómo es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tomar una enseñanza de aquí, que no a veces porque hacemos cosas malas pasamos malos ratos, ¿no? O siendo bíblicos, no a veces porque nos portamos mal, el Señor nos lleva a desiertos. A veces estamos haciendo las cosas bien y el Señor nos lleva a desiertos. Lo importante es que Él, o sea, Él está con nosotros en el desierto, ¿no? Si ustedes toman esta ilustración de los 40 días de Jesús en el desierto, ¿y a qué les suena 40 en el desierto? El pueblo de Israel, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, podríamos decir que fracasó en el desierto. Una generación murió porque fueron desobedientes y vez tras vez, el Señor ahí, ¿no? Y entre el Señor y entre Moisés, no, Señor, aguántalos, ¿no? Y ahora no, Moisés, ahora sí, ¿no? Ahí echándose la mano. Pero vemos que alguien, ¿no? Que nació del Espíritu Santo, en la regeneración nacemos del Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo permanece en nosotros, pasamos desiertos, y en los desiertos permanece con nosotros. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Cómo salió del desierto? Victorioso. Salió victorioso del desierto, ¿no? Pero era guiado, ¿no? Y el Espíritu Santo permanecía en él. Entonces, de igual manera, podemos estar pasando por malos ratos, por un mal tiempo, ¿no? Pero si estamos en obediencia, ¿no? Y somos llenos del Espíritu Santo, caminamos en el Espíritu, lo más 101% seguros, ¿no? Vamos a salir victoriosos de ese desierto, ¿no? Aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿ok? Pero a veces por desobedientes, porque no queremos caminar en el Espíritu, estamos atorados ahí, ¿no? Camino de 3 días nos toma años, ¿no? Entonces, pero la diferencia es el Espíritu, ¿no? Cómo es que nosotros caminamos en él. Y bueno, después vamos a hablar más acerca de eso, ¿ok? Vimos que después de salir del desierto, ¿no? Victorioso, se cumplió, ¿no? Una profecía, ¿no? Que es cristocéntrica, es que era la señal, ¿no? De que salía del desierto, ahí en Isaías 40, ya que tienen ahí Isaías 42, Isaías 40, 3 dice una voz clama, dice, preparad en el desierto el camino al Señor, dice, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios, ¿no? Y ahí siguen leyendo, ¿no? Nos habla de ese desierto. Entonces, la salvación, hermanos, ¿no? El Señor iniciando su ministerio, siendo lleno del Espíritu Santo, salió del desierto, ¿no? El Salvador, el Mesías, ¿no? Y ahí se cumplió, ¿no? No tenemos tiempo para meternos más al capítulo, pero bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Entonces, aparte del Señor Jesús, ¿no? Que vemos esta administración y este ministerio del Espíritu Santo previo a Pentecostés, previo a la iglesia, ¿no? Para enseñar, ¿no? Para mostrar que no es algo nuevo o un trabajo nuevo el Espíritu, sino un trabajo que ya hacía, ¿ok? También vemos a Juan, por ejemplo, es interesante y está lo de Juan, ¿no? Vaya por favor ahí a Lucas 1.15. Lucas 1.15. Aquí lo tengo. Su ministerio. Cómo el Espíritu Santo lo había escogido, ¿no? Dios lo había escogido desde siendo un bebé, ¿no? El versículo 15 dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá
ni vino, ni licor. Y luego dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, este fue un bebé. Miren, si nosotros en el contexto general, ¿no? De los evangelios, en el contexto general de la Biblia, vemos que los que son llenos del Espíritu Santo son los que son regenerados, ¿no? Que son previamente regenerados. ¿Ok? No, a ver, hermano, pero en el Antiguo Testamento no estaba la cruz. ¿Y cómo se salvaban? Por fe. Siempre ha sido por fe, ¿no? Entonces David era en un sentido regenerado, esperando, ¿no? La promesa. Pero el Señor, ¿no? Llenaba a esas personas. Ahora, no estamos imponiendo ninguna doctrina, simplemente es curioso, ¿no? Este bebé en el vientre posiblemente pudiera ser así, o no sé, ¿no? Pero que este bebé fuera regenerado previamente en el vientre de su madre, ¿no? Y luego después lleno del Espíritu Santo. Miren, fue un bebé escogido, ¿no? Estaba profetizado de Juan, ¿no? Pero fue un bebé escogido por Dios, ¿no? Vivió una vida apartada y diferente a todo lo que estaba en ese tiempo, ¿no? Pero quiero resaltar el hecho de que el bebé fue lleno del Espíritu Santo, o sea, estando en el vientre de su madre, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que si él pudo ser regenerado o no? No sé, ¿no? No sé, pero ahí está, ¿no? Ahí está el texto. Entonces, Juan fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, también su mamá fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí en el capítulo 1 de Lucas, pero versículo 41, se los leo. Dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Está esto impresionante, eso me imagino un patadón, ¿no? Luego las mamás aquí, pues hace poquito tuvimos bebé en panza, ¿no? Aquí en la casa. Y si de repente tienen unos ganchos al hígado los bebés, ¿no? Te aplasta los pulmones. Entonces ese brinco debió haber estado bueno, ¿no? A lo mejor la tiró al piso. Pero vean, ¿no? O sea, el bebé brincó, dice. Y ella fue llena del... Dice aquí, Elizabeth, dice, no, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces una mujer. Y fíjense, es interesante eso, hermanos, porque si ustedes analizan el Antiguo Testamento, así, ¿no? Sin meternos a muchos textos, vamos a encontrar algo curioso, ¿no? Que, por ejemplo, vemos que Noé fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? En el Antiguo Testamento. José, también hay un arquitecto del que se habla, ¿no? Ahí una persona que fue llena, que diseñó algo ahí. Moisés, los 70 ancianos que le ayudaron a Moisés. Y dos extra que se colaron también, ¿no? Ahí que luego Josué le dijo a Moisés, deténlos. Y Moisés le dijo, ojalá que todos profetizaran, ¿no? Ojalá que todos fueran llenos, ¿no? Y luego, perdón José Luis por decir ojalá, espero que todos sean llenos. El falso profeta Balaam, ¿no? Josué, 4 jueces, Saúl, David, los profetas, ¿qué tienen en común? A ver. Alguien que se active su micrófono y me diga qué tienen en común lo que mencioné ahorita. Todos fueron usados por el Espíritu. Ah, sí, bueno, fueron llenos, ¿no? Pero todos son hombres. Todos son hombres, ¿no? 400 años después, el Espíritu Santo, no dice que María fue llena del Espíritu Santo. No dice, ¿no? O sea, participó y no, o sea, no nos menciona como Elizabeth, que fue llena, ¿no? O que Juan como que fue lleno del Espíritu Santo. O sea, no nos habla de
de eso. Dice que, bueno, no dice, ¿no? Que fue llena. El punto es que Juan fue lleno, María participó, Elizabeth fue llena, es decir, después de 400 años, después de todo esto, mujeres participan, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, pues ya empieza a cumplirse, ¿no? La profecía de Joel 2:28-32, ¿no? Que habla, ya cuando ellos fueron llenos, cuando Juan fue lleno, el Señor ya había venido, ¿no? Ya estaba el bebé en el vientre, ¿no? En los posteriores días, ¿no? Habla de, bueno, se lo voy a leer, es Joel 2:28. Y sucederá después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, ¿no? Los postreros son desde esos, ¿no? Hasta los que el Señor quiera, ¿no? Pero ya se estaba viendo, ¿no? La profecía cumpliéndose, ¿no? Sobre siervas. Sería derramar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, una vez más, el ministerio, ¿no? Del Espíritu Santo sigue haciendo una obra muy vistosa en Pentecostés, porque fue muy notorio. Un viento huracanado, todos los que estamos aquí sabemos lo que es un viento huracanado y si te saca de onda, ¿no? Hasta se simbra la casa, ¿no? Hasta puede llegar a temblar la tierra con un huracán. Entonces, pero ya su obra haciéndose visible, ¿no? Y el Espíritu Santo trabajando en personas también. Y voy a cortar un poquito, ¿no? Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? El esposo de Elizabeth, papá de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Y también nos habla de un hombre llamado Simeón, ¿no? Ahí en Lucas 2:25 y 28, que el Señor le dijo, no vas a partir, ¿no? De esta tierra hasta que, ¿no? Hasta que veas, ¿no? Al Mesías, y lo cargó, ¿no? Él lo cargó ahí en el 2:25. Me gustó ese texto, se me hace muy padre. Dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, dice, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, dicen, ¿no? Dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, dice. Se movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, ¿no? La palabra siempre es, ¿no? Tu palabra, no lo que se me ocurrió a mí, quisiera verlo, ¿no? Conforme a tu palabra, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, si ustedes si ven el relato, por ejemplo, de Elizabeth, su reacción es exaltar a Dios. La reacción de María es exaltar a Dios. La reacción de Zacarías, exaltar a Dios. Y habló un versículo de la profecía de Zacarías. Un versículo es para Juan, ¿no? Tú, niño, predicarás, ¿no? pero del Señor Jesús, un bonchezote, ¿no? Simeón, mis ojos han visto tu salvación. Exaltar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque a Simeón dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel, ¿no? O sea, el Espíritu Santo le había revelado que el mensaje era para todos los pueblos. Entonces, característica de alguien sobre quien el Espíritu Santo lo ha llenado, ¿no? O que tiene la llenura del Espíritu Santo, es que exalta a Dios. Es que alaba a Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, que somos llenos, el domingo, a la hora de la alabanza, el resultado debe ser exaltar a Dios y alabar a Dios, ¿no? Y porque el Espíritu Santo nos revela por las Escrituras que Él es nuestra salvación, ¿no? O sea, y todas las cosas que cantamos, cosas bíblicas que cantamos, ¿no? Entonces, uno de los propósitos, ¿no? de las enseñanzas de Hechos, hermanos, es que nosotros podamos tener fresco, ¿no? Esto, ¿no? Que debe haber resultados
de ser dirigidos, resultados de ser regenerados. Debe haberlos. No puede ser que seamos normales como todos los demás, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué más? Porque creo que ya es tardecito. Entonces, creo que hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Para poder entrar ya más de lleno el próximo miércoles al texto de Pentecostés, ¿no? De lo sucedido. Y bueno, y para finalizar, lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia, ¿no? O al inicio de la iglesia, ¿no? Y después de usar a estos hombres y demostrarse qué es lo que él iba a hacer. Es decir, hay un propósito en la llenura del Espíritu. Y no es el hacernos sentir cosas padres, ¿no? O hacernos llorar, aunque puede ser que lloremos, ¿no? Hacernos reír, puede ser que suceda, ¿no? Hay un propósito más alto, hermanos, ¿no? De verdad que yo he estado, yo sé de lo que les hablo, ¿no? A veces en congregaciones se espera el momento después de la predicación porque es el momento padre del culto. Es donde se determina si el culto estuvo bueno o no. Si hubo sensación, ¿no? Si hubo emociones sobreexaltadas. Y puede que haya algo de eso. Puede ser que haya un poquito de eso, pero vean el propósito, revelarnos quién es Él, ¿no? El propósito de ser llenos es que podamos exaltarle, ¿no? Que podamos entrar a desiertos y salir victoriosos, ¿no? Que podamos predicar. ¿Cuál fue el resultado inmediato después de Pentecostés? No miren, somos bien espirituales porque hablamos en diferentes lenguas, ¿no? Somos bien espirituales, no. El mensaje se convirtió en un montón. Propósitos más altos que el que yo sienta algo nada más. Si estamos solamente si vamos y esperar sentir algo, desperdiciamos el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor una canción llegadora te va a hacer sentir cosas también, ¿no? A los que les gustan la música llegadora, ¿no? Algunos sentirán con hip hop algo, cosas raras ahí, ¿no? Un daño cerebral. Pero si vamos a sentir algo sin ver más allá, ¿no? Que del propósito que tiene el ser llenos, digo, lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Qué es lo que sucedió y cómo pasó todo esto, pero nada más quería dejar este marco contextual, ¿no? De la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés, que todo lo que hizo fue con un propósito, aún, ¿no? En la vida del Señor Jesús, ¿sí? Aún en su vida, ¿no? Él caminó en el Espíritu. Aunque Él era Dios, pudo haber hecho las cosas por sí mismo, pero no. Nos dejó un camino. Así se hacen las cosas, ¿no? Las cosas que les he enseñado, les dijo a los apóstoles, ¿no? Que hicieran, que enseñaran, ¿no? Lo que les he dicho, a cómo vivir en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, espero que esto nos sirva como un colchoncito, ¿no? Para lo que vamos a seguir viendo posteriormente y podamos tener como aterrizado, ¿no? De qué se trata esto de la llenura del Espíritu, ¿ok? Entonces, pues, hasta aquí damos por terminado la enseñanza de hoy.